Ok, nuevamente buenos días con todos. Hoy día vamos a realizar un nuevo taller que son de reacciones químicas. Vamos a ver cuántos estamos. Bueno, hay 21 personas, son la mitad del curso. Sin embargo, vamos a esperar hasta las 9:10 que ingresen. Las personas que ingresarán hasta esa hora harán de forma grupal el trabajo y las otras personas pues lo harán de forma individual, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Permítame compartir pantalla para poder revisar los documentos con los que vamos a trabajar el día de hoy. Ya en nuestra aula del Teams ya tenemos colocados los documentos. Sí, hay una nueva carpeta que se llama T2, Reacciones Químicas, en donde van a encontrar el formato del taller que vamos a realizar el día de hoy, la guía y la rúbrica con la que se va a hacer la calificación de este taller. Para poder visualizar, vamos a mirar, déjenme, no me deja ver aquí, ok. Vamos a ver el documento. Nuestra guía es este que les tengo aquí, ¿no? Este documento de aquí es la guía con la que vamos a trabajar el día de hoy. Ok, creo que está bien. ¿Ya? Para el día de hoy vamos nosotros a realizar el taller de reacciones químicas. Como objetivos nos hemos planteado conocer el significado de una reacción química y también establecer la diferencia entre un cambio químico y un cambio físico, ¿ya? Establecer las diferentes clases de reacciones químicas que existen con sus respectivas características, ¿ya? Aquí tienen ustedes un pequeño fundamento teórico con una pequeña tablita o un mapa mental de lo que corresponden a los tipos de reacciones químicas y vamos nosotros a revisar un poquito más de lo que son los tipos de reacciones químicas, que es una reacción química. Si quieren revisarlo, también le he puesto el enlace aquí de un documento en Sway con el que vamos a revisar el día de hoy, ¿ya? Entonces, vamos a ver, este es el documento en Sway para poder revisarlo. Primero, nosotros nos vamos a plantear y vamos a mencionar qué es una reacción química. Ustedes saben que es un proceso, ¿no es cierto?, en el que nosotros a un conjunto de sustancias que las denominamos reactivos se transforma en otro nuevo conjunto de sustancias a las que denominamos productos. Con eso estamos diciendo que reactivos y productos pues son distintos, ¿cierto? Entonces, una de las características. A su vez, nosotros podemos decir que una reacción química es un proceso mediante el cual tiene lugar una transformación química o cambio químico. Y aquí, para un poco mencionar con perspectiva también a lo que se refiere un cambio físico, ¿sí? Un cambio químico vemos que ya es una transformación química en la que nosotros vemos, ¿no es cierto?, en el cambio químico la transformación ya estructural, ya molecular, tanto de los reactivos que vemos que se transforman estructuralmente en otros compuestos como los denominamos productos y que son distintos a los reactivos, ¿sí? Entonces, ahí ya hay una transformación estructural, molecular, ¿no es cierto?, de todos esos componentes. Mientras que un cambio físico, ¿ya? Al hacer este proceso, puede ser un calentamiento, yo que sé, algún otro proceso, o esta sustancia no cambia estructuralmente, cambia sus características físicas, pueden cambiar, pero estructuralmente sigue siendo la misma sustancia, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos con ejemplos para poder especificar esto. Tengo un vidrio, por ejemplo, ¿ya? Si a este vidrio le doy un golpe, someto a un proceso de darle un golpe, ¿no es cierto?, se rompe el vidrio y ya se ha transformado en vidrio, puede ser hasta en polvo, ¿no es cierto?, pero sigue siendo vidrio, estructuralmente es vidrio, ¿ya? En un cambio químico es distinto, ¿sí? Por ejemplo, los cambios químicos ya vienen a ser transformaciones químicas o reacciones químicas, en donde, por ejemplo, yo hago la quema de un papel, por ejemplo, ¿sí?
Le someto a este proceso de combustión, le quemo el papel. O sea, inicialmente tengo el papel como tal, como celulosa. Pero cuando ya se sucede este proceso del calentamiento, ¿sí? De esta combustión, ya no tengo al final la celulosa como tal, el papel. Ya tengo otro componente distinto, que es el carbón. O también sale como gases el dióxido de carbono, si es una combustión completa. ¿Sí? Dióxido de carbono y agua, si es una combustión completa. Si es una combustión incompleta, voy a tener otros componentes como monóxido de carbono, carbono coloidal, ¿sí? Dióxido de carbono y agua también. ¿Ya? Entonces hay una transformación molecular. Tanto en el cambio químico como en el cambio físico, las características físicas de cualquier sustancia pueden variar. ¿A qué me refiero con características físicas? Cuando yo hablo, por ejemplo, tengo un esfero aquí y digo, la característica de este esfero es que tal vez tiene algo de metal, ¿sí? Tiene una punta de metal, está cubierto por algo de plástico de color blanco, ¿sí? Tiene un cauchito aquí de color azul. Entonces son características físicas, muy distinto a decir cambio físico. Entonces, tanto características físicas pueden variar en los cambios químicos y en los cambios físicos, ¿ya? Entonces, como digo del papel, ¿no es cierto? El papel, si le combustiono, va a ser un cambio químico. Y las características físicas ha cambiado del papel, porque inicialmente tal vez era blanco y finalmente termina como carbón de color negro, ¿no es cierto? Un gas que sale. Entonces, totalmente sus características físicas han cambiado. Y si es un cambio físico, también las características físicas pueden cambiar. Por ejemplo, con el hielo cuando se empieza a derretir. El hielo es sólido, ¿sí? Su característica física va a ser sólido, ¿ya? Pero se calienta, por ejemplo, y empieza a derretirse, empieza a ser un líquido, pero sigue siendo agua. Pero sus características físicas también ha variado. Entonces, no las características físicas nos dan para determinar si es un cambio físico o un cambio químico, sino que ya tenemos que ir un poquito más allá, decir qué le pasó al reactivo inicialmente, o qué ha tenido, o qué es el reactivo, y qué ha pasado a ser cuando ya sea producto, o simplemente qué le pasó después del proceso, ¿ya? Pero estructuralmente eso nos define para nosotros poder concluir y decir si es un cambio químico o un cambio físico. ¿Ya? Como evidencias también de un cambio químico, ¿sí? Pueden ser producción de precipitados, como es este caso, en donde yo tengo aquí un precipitado, para recordarles, es una sustancia que es insoluble en su medio. ¿Sí? Aquí vamos a ver como un sólido que aparece y tiene varios tipos de precipitado. ¿Sí? Dependiendo de su morfología, puede ser gaseoso, gelatinoso, ¿sí? Pulverulento, coloidal. Todos esos tipos de precipitados podemos tener nosotros cuando se produce un cambio químico. Producción o desprendimiento de calor, también, ¿no es cierto? Puede ser cambios de color, ¿sí? Aquí tenemos en una pipeta una solución que está de color amarillo y en el vaso tenemos otra solución de color transparente o no tiene color. Al momento de mezclar estas dos, se observa un cambio de color aquí, a un color rojizo, ¿ya? Entonces, cambios de color. Desprendimiento de gas, ¿sí? Puede ser aquí. Los gases generalmente no tienen color, pero hay ciertos gases puntuales que tienen cierta coloración, como son en este caso los gases nitrosos, ¿ya? Todas estas características o estas pueden ser evidencias de una reacción química, pero hay que tener en cuenta que a veces hay reacciones que no son evidentes a nuestra vista, pero se está dando una reacción química. Para ese tipo de reacciones que nuestros sentidos no pueden captar, ¿sí? Se tiene que hacer ya análisis específicos para determinar si ha cambiado
el reactivo y se ha convertido en producto. ¿Ya? Entonces miren que aparte de eso, a veces hay ciertas reacciones que no nos dan evidencia palpable para nuestros sentidos. ¿Ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. ¿Cómo nosotros vamos a clasificar a las reacciones químicas? Para clasificarles a las reacciones químicas existen diferentes formas de clasificarles. Y aquí hemos hecho una recopilación de algunas formas de clasificación. Si tomamos en cuenta el cambio de energía, si gana o pierde energía el sistema, nosotros denominamos reacciones endotérmicas y reacciones exotérmicas. Exo de liberar temperatura, o sea, de liberar calor, de liberar energía, y endo de ganar energía, ¿sí? ¿Cómo se palpa una reacción endotérmica? Generalmente se enfría el vaso, se enfría el tubo de ensayo, ¿ya? Y una reacción exotérmica, pues, se calienta. O sea, sí podemos evidenciar con nuestros sentidos este tipo de reacciones. Aquí un tipo de reacción exotérmica que hay que tener muy en cuenta es en la disolución del ácido sulfúrico concentrado especialmente, ¿sí? ¿Por qué se les da esta connotación especialmente con este ácido? Porque es muy común utilizar el ácido sulfúrico y es muy común realizar soluciones de este tipo de ácido. Generalmente igual pasa con los ácidos concentrados, pero mucho más con este ácido sulfúrico concentrado. Cuando nosotros realizamos disoluciones, se está produciendo una reacción de disociación y es una reacción también exotérmica. Entonces, incluso dependiendo de la concentración, llega hasta ebullir el ácido, ebullir la solución que estamos preparando. Para eso hay que tener mucho cuidado. Si es una reacción exotérmica, tener preparado un baño frío con el que vamos nosotros enfriando y paulatinamente podemos ir realizando o mezclando esta solución con las medidas de seguridad adecuadas que implica el uso de ácidos, ¿no? Concentrados. Entonces, esa es una reacción exotérmica y es una reacción exotérmica que tiene una liberación de calor bastante grande. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Otro tipo de reacciones son las de tomando en cuenta la velocidad. ¿Sí? Pueden ser lentas, pueden ser rápidas. Hay unas reacciones, por ejemplo, las que corresponden a explosivos. Esas reacciones son extremadamente rápidas. Pero hay otras reacciones, en cambio, de síntesis que son extremadamente lentas. ¿Sí? Entonces hay esa diferencia, ¿no? En cuanto a la velocidad. De transformación. De transformación podemos obtener reacciones de síntesis, de descomposición, de sustitución, ¿sí? En cuanto a reacciones de sustitución, tenemos dos tipos y hay que diferenciarlos de estos dos tipos, ¿sí? Pueden ser simples o pueden ser dobles o también denominadas metátesis, las que son de doble sustitución, ¿ya? Entonces, ahí le recalco un poquito para que sean un poco distintivos en qué tipo de sustitución es la reacción, ¿ya? Cuando tenemos en cambio de partículas o transferencia de partículas. Estas reacciones pueden ser de precipitación, reacciones de neutralización, reacciones redox, ¿sí? Reacciones de óxido-reducción, que son las reacciones redox, ¿no? También reacciones dependiendo el sentido de la reacción. Pueden ser reacciones reversibles, reacciones irreversibles, ¿sí? Y algunos otros tipos de reacciones que tal vez no están clasificados en esta lista, pero que vamos tal vez a verles un poquito a detalle en los siguientes, ¿ya? Entonces, tenemos reacciones de síntesis. A esta reacción de síntesis también se lo denomina reacción de combinación. En general, de forma general, una reacción de síntesis se representa de esta manera. Un reactivo A se combina o reacciona con otro reactivo B para producir un reactivo C, ¿sí? Entonces, así se da una reacción de síntesis. Un ejemplo que tenemos aquí con video es la del aluminio y el bromo para dar bromuro de aluminio, ¿sí? Entonces, vamos a observar. Aquí tenemos estos dos reactivos.
El bromo, que es líquido, bastante sublimable, ¿sí? Va a combinarse con aluminio, que está en forma sólida. Si vemos aquí, un poco brilloso el aluminio. Se va a colocar en el bromo y se va a producir una reacción. Una reacción que empieza a ser un tanto violenta cuando ya se inicia y se empieza a generar un polvo. Un polvo, en este caso, del compuesto que sería el bromuro de aluminio. Si ustedes se fijaron, las características iniciales del bromo son muy distintas a lo que va a ser el producto. Y de igual manera el aluminio es muy distinta a las características físicas que tienen inicialmente a lo que al final obtenemos como producto, que es el bromuro de aluminio. Se queda adherido en este vidrio de reloj y al momento que lo raspa se observa como un polvo. Y miren, ahí se observa como un polvo blanco que tiene, como les digo, características físicas totalmente distintas a las que teníamos nosotros inicialmente. Ya, esa sería la síntesis. Una reacción de descomposición, perdón, de forma general podemos representarla de esta manera, en donde un reactivo A se transforma en varios productos, ya sea B, C o D, etc. Un ejemplo de esto es el clorato de potasio. El clorato de potasio es un sólido cristalino que cuando se somete a calentamiento, aquí como en esta foto, se somete a calentamiento, en una primera instancia vemos que se funde, es decir, llega a su punto de fusión, ¿sí? Se empieza a fundir, se empieza a hacer líquido. Pero pasando este punto de fusión, llegamos a un punto de descomposición, en donde se empieza a generar, a producirse un gas. Este gas que se desprende de esta reacción es el oxígeno. Y cuando ya finaliza toda esta reacción, se elimina todo este oxígeno, al final en el recipiente queda un sólido también, otro sólido que ya no es clorato de potasio, sino que ya es cloruro de potasio, con características totalmente distintas al clorato de potasio, ¿sí? Entonces miren que así nosotros podemos realizar este tipo de reacción de descomposición. Este es un ejemplo, ¿no? Tenemos una reacción de combustión. La reacción de combustión también puede ser, como vemos las características, también puede ser una reacción de síntesis, ¿sí? En donde, por ejemplo, podemos combustionar, como aquí vemos en esta fotografía, estamos combustionando magnesio. Siempre en una reacción de combustión, ¿sí? Voy a tener presente como reactivo el oxígeno. El oxígeno es parte de los reactivos que tenemos en la combustión. En nuestra atmósfera tenemos mucho oxígeno, bueno, no demasiado, pero sí tenemos una buena cantidad de oxígeno para que sea parte de este tipo de reacciones, ¿sí? Entonces, miren, aquí nosotros tenemos el magnesio al combustionarse con el oxígeno, ¿sí? Tenemos la formación del óxido de magnesio. ¿Ya? Entonces, ese tipo de reacciones van a ser de combustión. La típica que tenemos en nuestras casas es la combustión del gas propano-butano que tenemos de las bombonas de gas, en donde nosotros aprovechamos de ese calor que se produce de esta reacción, ¿no es cierto? Y se desprende dióxido de carbono y agua si es una combustión completa, ¿ya? Entonces, miren este tipo de reacción. Y vemos que este tipo de reacción, aparte de ser reacción de combustión, también puede ser una reacción exotérmica, ¿cierto? Ya habíamos mencionado algo de la reacción exotérmica, en la que libera una luz o calor también. Entonces, calor en las que utilizamos de las bombonas de gas, ¿no es cierto? En donde nosotros aprovechamos ese calor para la cocción de nuestros alimentos.
Entonces, miren, este tipo de reacción de combustión también puede ser una reacción exotérmica, ¿no? Otro tipo de reacción es una reacción de disociación. Estas reacciones de disociación, tanto sales como ácidos y bases, pueden tener este tipo de reacción, ¿ya? En donde, por ejemplo, nosotros tenemos el cloruro de sodio sólido en nuestros hogares, que es la sal común. Es sólida, ¿no es cierto? Como granitos, ¿no es cierto? Cristales muy pequeñitos, cuadrados. Estos cristales, cuando los disolvemos en agua, vemos que empiezan a desaparecer, pero esos cristales lo que pasa es que se transforman en sus aniones y cationes correspondientes. Se disocia. En el agua se transforma tanto en sodio como en cloruros. Así sucede con la mayoría de ácidos y bases también, y las sales también, ¿sí? Entonces pueden tener un tipo de disociación que puede ser completa o incompleta, eso ya depende del tipo de compuesto, pero puede ser una disociación, una ionización también se denomina, ¿no? Ya un tipo de reacciones que habíamos visto de intercambio de partícula es la de precipitación. Este tipo de reacciones tenemos que son muy características, ¿no? Se ven esos cambios, son palpables a nuestros sentidos, porque presentan colores bastante llamativos, ¿sí? Como vemos en este caso, este precipitado es de yoduro de plomo, en donde sobresale, ¿no? Este precipitado que es de color amarillo, bastante brillante, de este compuesto. ¿Sí? Así se producen este tipo de reacciones. Tenemos aquí otro ejemplo en donde tenemos nitrato de plomo, cromato de potasio y al mezclar estos dos nos va a dar un precipitado de cromato de plomo, ¿sí? Y el nitrato de potasio. El nitrato de potasio también es parte de los productos, pero no es el precipitado. Este compuesto va a estar de forma soluble en la solución. El precipitado va a ser en este caso de plomo. Generalmente los precipitados se dan con componentes que tienen metales pesados, ¿sí? Y que son insolubles en el medio en el que se encuentran. Entonces, miren, ahí está uno de estos, puede ser otro cromato de plomo o este de aquí, como el yoduro de plomo, etcétera. Hay varios tipos, ¿no? De precipitados. Las reacciones redox. Este tipo de reacciones redox son muy importantes en la industria. Este tipo de reacciones tiene muchas aplicaciones en la parte industrial y justo vamos a hacer algunos talleres que se relacionan o relacionan más bien a este tipo de reacciones que son de óxido de reducción. Las reacciones de óxido de reducción tienen varias características y eso tienen que tomar en cuenta. Si no se recuerdan muy bien, ustedes un poco más pueden ampliar este tipo de información buscando las reacciones redox, qué características tienen. Conceptos importantes como reacciones de oxidación, reacción de reducción. Una reacción redox consta de estas dos semirreacciones, ¿sí? Tanto una semirreacción de oxidación como una semirreacción de reducción. Y es importante que recuerden que la reacción de oxidación es la pérdida de electrones y la reacción de reducción es la ganancia de electrones. Esos términos tienen que estar muy presentes, ¿no? Conocerlos muy bien, aplicarlos bien estos conceptos porque son muy importantes. Además, que conozcan cuál es el agente oxidante, qué significa agente oxidante, qué significa agente reductor, ¿ya? Los números de oxidación de los elementos, porque con esos vamos a trabajar, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos semireacciones, este tipo de reacción redox, por separado, tanto la reacción de oxidación como de reducción, no pueden estar solas. Las dos reacciones se producen al mismo tiempo, ¿ya? Por eso es que no puedo separar yo decir una reacción simplemente de oxidación y de reducción
por separado o hacerlo experimentalmente, solo una reacción de oxidación y en otro lado una reacción de reducción. No puedo. Tienen que estar las dos. No pueden estar, si al momento de decir pierdo electrones, esos electrones no pueden estar así simplemente en el ambiente como tal. Todo es un equilibrio, ¿no? Entonces tienen que estar de una forma que tanto al momento de perder unos electrones, algún elemento, otro elemento tiene que ganar esos electrones, necesariamente, ¿sí? Entonces, matemáticamente las podemos separar y tenemos así una reacción. Miren, esta reacción es la de combustión del magnesio, ¿sí? En donde al inicio tenemos una reacción de oxidación en la que se pierde electrones y por otro lado tenemos una reacción de oxidación en donde, de reducción en donde se ganan electrones. Si nosotros en este tipo de reacciones así matemáticamente se lo puede aplicar como cualquier ecuación matemática. Es decir, que yo puedo sumar o restar este tipo de ecuaciones. Si para el efecto nosotros generalmente sumamos, podemos sumar las ecuaciones como tal y tener al final una reacción general como la que tenemos aquí, que es la misma de la combustión del magnesio, ¿sí? Entonces, así pueden producirse este tipo de reacciones redox. Reacciones exotérmicas. Ya vimos un poquito de lo que se trataba. Algo importante aquí es que para poder nosotros en libros reconocer que es una reacción exotérmica, nosotros tenemos la entalpía de la reacción. La entalpía de la reacción, cuando el valor de esta entalpía de la reacción, de esta energía, es negativo, quiere decir que libera energía, por lo tanto es una reacción exotérmica. Así me doy cuenta, ¿no? Cuando es positiva, el delta H o la entalpía de esta reacción es positiva, quiere decir que gana energía, ¿ya? Entonces, miren, aquí me está dando cuánto libera este tipo de combustión, que es la del carbón más el oxígeno. Libera 393.5 kilojoules por cada mol. Eso es lo que me quiere decir, ¿ya? Y acá, en cambio, con este tipo de reacción, dice que necesita 852.6 kilojoules por cada mol para que se dé la reacción. Ya, necesita, absorbe este tipo de energía para que se dé la reacción como tal. Entonces, así nos damos cuenta en los libros cuando es una reacción exotérmica y endotérmica, ¿sí? Y físicamente, pues, la podemos palpar. La una se calienta o libera una luz, la exotérmica, y la endotérmica, en cambio, lo contrario, ¿no? Se enfría el sistema. Aquí vemos una diferencia en cuanto a lo que corresponde a las entalpías, en lo que son reacciones exotérmicas, ¿sí? Y lo que es una reacción endotérmica, ¿ya? Entonces, así se representa. Esto en forma muy general, muy rápida, de lo que son reacciones químicas. Ustedes este tema de reacciones químicas han venido tratando en general 1, sí, en general 2, tal vez en alguna otra materia más, que les den este tipo de información que ya han venido estudiando mucho, ¿sí? Entonces simplemente es para complementar lo que ustedes han venido ya estudiando, ¿ya? Entonces, no hay que olvidarse, ustedes son químicos y toda la vida van a estar utilizando reacciones químicas y hay que tener en cuenta mucho esto, ¿ya? Toda esta información la he sacado de esta bibliografía. Ustedes también pueden consultar, todos estos libros los pueden encontrar en línea, sí, los pueden revisar y es parte, ¿no?, de esta información que tenemos aquí. Como les digo, hay mucha más información de hablar por cada una de este tipo de reacciones, pero por el momento, pues, vamos a terminar en esta parte, ¿no? Con este tipo de información vamos nosotros a realizar nuestro taller. ¿Cómo vamos a realizar? Entonces, ustedes en nuestra guía, en la guía, tienen algunos enlaces que nos llevan a los simuladores, que voy a ver si se abre aquí. Ya. Ay, perdón. A ver si se me abre el último también.
Ya, si no se me abre aquí, vamos a copiar el enlace para irnos al Chrome. Si funciona bien, si no, vamos a otro buscador. Ya. Vamos a ver si intentamos con otro buscador que no se me abre correctamente. Ok, aquí voy a poner el enlace. Vamos a ver si se nos abre aquí. Ya, aquí está mejor. ¿Por qué digo que no se me abrió bien? Porque aquí me aparecen las etiquetas y en el otro pues tenía una demora de eso, ¿no? Miren, aquí también ya apareció. Vamos si funciona. Ya, pero no me dejó. Aquí no se ve la llamita. Veamos en este de aquí. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este simulador? Primero observemos nuestro formato del taller. Ya. Aquí está el formato. Ustedes, por favor, no se olviden de poner el número de taller, los nombres y todas las fechas y todo, por favor, el del grupo. Así lo hagan de forma individual, el grupo también. ¿Sí? Entonces, déjenme, voy a tomar lista en este momento antes de que me olvide. Voy a descargarme la lista de asistencia. 10-26 de enero 2022. Este es el taller número 2 para el paralelo P1. Ya, entonces ahí vamos tomando una vez la asistencia. Ok, entonces con este formato, ¿no? La primera parte es de datos. El primer simulador, el que estábamos visualizando, va a corresponder hasta el número 7. Hasta la reacción número 7 corresponde el primer simulador. Luego ya vamos a ver qué otro simulador vamos a utilizar. Entonces, aquí ya nos dice, ¿no? La primera parte es de la combustión del magnesio, la segunda va a ser del dióxido de carbono. Aquí tenemos esta reacción con sulfato de sodio y cloruro de bario, sulfato de cobre más hierro, sulfato de cobre, pentahidratado, agua y ácido sulfúrico más zinc. Más que decir reacciones, vamos a decir procesos, porque algunos son cambios físicos de los que vamos nosotros a visualizar, ¿ya? Entonces vamos a nuestro simulador. Entonces seguimos ese mismo orden que tenemos en nuestra tablita de nuestro formato. Y para ver un ejemplo que tenemos aquí. Aquí tenemos los 7 reacciones que vamos nosotros o los procesos que vamos nosotros a realizar con este simulador. El primero es de la combustión del magnesio. ¿Sí? Entonces, lo primero es encender aquí el mechero con un clic en la llave del mechero y luego vamos a acercar nosotros acá, si me deja, acercamos, vemos. Entonces, inicialmente ustedes tienen que ser muy observadores. Inicialmente el sólido que tenía en la pinza era un sólido que tenía brillo, ¿no es cierto? Como una placa, era como una placa de color brillante, un color puede ser plateado o un color metálico también, ¿no es cierto? Luego que se combustiona, en el momento de la combustión, ustedes ven que se produce una pequeña luz, ¿sí? Muy rápida de color blanco, ¿ya? Luego de esa combustión cae en este recipiente, en esta cápsula, un sólido que es de color blanco. Miren, aquí están las cenizas desde color blanco. Entonces, lo que ustedes van a ir anotando es las evidencias, ¿sí? Primero vamos a determinar, ¿es un cambio físico o un cambio químico? En este caso, ya es un cambio químico. ¿Cuáles son las evidencias con las que yo concluyo que es un cambio químico? Eso es lo que ustedes tienen que ir anotando. Es decir, ha cambiado las características físicas de tanto a tanto, sí ha cambiado tal forma, el sólido que se obtiene es tal y cual, sí.
Pero si es un cambio químico, tenemos que especificar de qué reactivo se trata y en qué producto se ha convertido. ¿Ya? Entonces, así ya me doy cuenta, porque características físicas puede cambiar tanto en el cambio químico como en el cambio físico. Pero ¿qué es lo que me da la pauta para yo al final concluir que es un cambio químico o un cambio físico? Es la parte estructural, molecularmente, qué es lo que le ha pasado al reactivo. ¿Ya? Entonces, eso ustedes van a escribir. Las evidencias no son fotos, por favor, no, nada de fotos. Aquí vamos a ver la capacidad que ustedes tienen para realizar escritura. ¿Sí? Sus habilidades para la escritura vamos a ver aquí. Sí, escriban lo que ustedes están pensando, lo que quieren decir, porque a veces dicen, no, profe, es que yo quería decir esto. No, o sea, yo leo y entiendo lo que está escrito, no lo que aparentemente querían decir. Entonces, cuando yo lea, pues tiene que decir lo que ustedes querían mencionar, ¿ok? Entonces, por favor, bien escrito aquí, esas son lo que ustedes tienen que escribir. En esta parte que dice reactivos, es solo como referencia para ver en qué punto tengo que escribir esto. Aquí nada de reacciones. No hacen nada en esta parte. Solo en esta parte llenamos, ¿ya? Entonces vamos a poner primero deducir cambio químico o cambio físico y luego poner qué evidencias tengo, ¿ya? Para decir que ha sido un cambio químico o un cambio físico. ¿Ya? Entonces eso es lo que ustedes van a ir colocando en esa parte, ¿no? Pues ya tenemos una primera parte. Esta primera parte tiene dos, está dividida en dos pequeñas secciones. Ya me dice que coloque un poco del reactivo en cada uno de estos papel tornasol. Si ustedes se fijaron inicialmente, el papel tornasol, teníamos aquí un papel tornasol húmedo de color rojo. En la mitad teníamos un papel tornasol rojo seco, ¿sí? Y un papel tornasol azul en esta última parte. Al momento de colocarle el producto de la primera parte, ¿no es cierto? Vemos que ha cambiado. El papel tornasol rojo, cuando está en presencia de una base, se hace azul. Y el papel tornasol azul, en presencia de un ácido, se hace rojo. ¿Ya? Entonces, al momento de colocarle, miren que se ha hecho azul. Eso quiere decir que se ha formado una base. Si yo digo que es un papel tornasol húmedo, quiere decir que como reactivo yo tengo agua. Entonces aquí, en la primera parte, por eso tenemos óxido de magnesio más agua. ¿Qué es lo que pasa y cómo se evidenció ese tipo de cambio? ¿Es un cambio químico o un cambio físico? En este caso, cambio químico. ¿Por qué? Ustedes ya describen todo el por qué. ¿Ya? Entonces, así vamos a llenar cada uno de estos. Nuestro simulador, ¿sí? Si ustedes necesitan algo más de información, pueden aquí poner help y les va a ir indicando qué es lo que está sucediendo o qué es lo que qué es lo que tenemos que realizar. Además, en esta parte nos permite colocar, ¿sí? Si es un cambio químico o un cambio físico. Aquí ya nos dice, miren, ¿es un cambio químico? No. ¿Es un cambio físico? En este caso, sí, que es la sublimación del hielo seco. El hielo seco es el dióxido de carbono. Entonces, este proceso, si al estar al ambiente, este dióxido de carbono se sublima. Entonces, ahí ustedes, esto es un cambio físico, ¿ya? Entonces, tienen que colocar en cambio en la evidencia por qué digo que es un cambio físico, ¿ya? Listo, así trabajamos con todos estos. Llegamos hasta aquí. Cuando lleguen hasta aquí, hasta el ácido sulfúrico más el zinc, se va a habilitar otras opciones, pero esas no las vamos a poner en nuestro informe. Ustedes pueden seguir poco revisando más esta información que tienen, pues eso no se los niega que sigan haciendo, pero para el informe, pues solo colocar lo que pide el informe, ¿ya? La siguiente parte, el numeral 8.
Para el numeral 8 vamos a utilizar el siguiente simulador, ¿ya? Que está aquí. Este otro simulador que corresponde al segundo enlace que tienen en su guía, ¿ya? Aquí ya de primera me dice es una reacción de combinación. Si es una reacción de combinación, pues es un cambio químico, ¿no es cierto? Ya de primera mano ya tengo esa información. Ahora es cómo yo evidencio ese cambio químico, que es lo más importante, que ustedes sepan diferenciar y sepan interpretar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner aquí? Vamos a colocar una pequeña cantidad de este quicklime, que es el óxido de calcio. Aquí tenemos que tener en cuenta esto. Si ven cómo se me regresa, en un cierto punto, que es aquí, hay que un poco manipularle esto con el mouse, llevarle hasta cierto punto en donde corresponde para que caiga aquí el sólido, ¿ya? Igual el agua, coloco agua y va a empezar a disolverse. Empieza a producirse tal vez una reacción porque empieza a subir la temperatura. Si bien es cierto, no podemos palpar con nuestros sentidos el cambio de temperatura, pero aquí me han puesto muy inteligentemente un termómetro con el cual puedo visualizar ese cambio. Entonces, miren, paso. Luego me dice que coja un poco de esto, de esta solución, y coloque en este tubo de ensayo. Lo tape al tubo de ensayo y siguiente, sople. Al momento que nosotros soplamos, estamos dando al sistema dióxido de carbono. Es decir, como reactivo tenemos dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces miren que al final nuestra solución pues ya termina siendo con características totalmente distintas. Vemos aquí que se ha enturbiado la solución. Yo diría que se ha formado un precipitado de color blanco, ¿sí? Y esto ustedes tienen que explicar qué es y por qué se da este cambio. Y al final, pues de todas esas evidencias digo, sí, es un cambio químico, ¿ya? Así trabajamos con este. Y para la siguiente parte de nuestro formato, es decir, el proceso 9 y el proceso 10, vamos a utilizar el otro simulador, que es de reacciones de descomposición. Ya de primerazo me dice reacción de descomposición, por lo tanto es un cambio químico. Ahora, ¿cómo evidencio ese cambio químico? ¿Qué características ha tenido? ¿Cómo se ha transformado? Eso es lo que ustedes van a ir describiendo. Vamos a trabajar con dos reactivos. En este caso tengo varios tipos de reacciones de descomposición. Con la que voy a trabajar es con la térmica, ¿sí? Hay otros tipos que ven aquí, pero esos no lo vamos a utilizar por esta vez. Sería solo la reacción de descomposición térmica, ¿no? Con carbonato de cobre. Para poder iniciar tenemos que darle Start, si no, no puedo manipular los reactivos. Una vez que pongo Start, ahí sí cojo un poco del reactivo, coloco en el tubo de ensayo, enciendo el mechero y vamos a calentar, porque es una descomposición térmica. Lo mismo, ¿no? Tienen que ser muy observadores. ¿Qué color tenía inicialmente el reactivo? ¿Qué pasó cuando ya empiezo a calentar? ¿Qué observo en el proceso? Y al final, ¿qué es o cómo termina quedando el producto aquí, en el tubo de ensayo? Todos esos, ¿qué pasa químicamente? ¿Qué es lo que le está sucediendo a la molécula en sí del carbonato de cobre? ¿Y qué es lo que obtuve al final? Entonces, toda esa descripción, que son las evidencias, ustedes van a escribir, ¿ya? Para continuar con el siguiente, tengo que poner reset, ¿sí? Al momento de resetear esto, yo voy a poder cambiar a sulfato de hierro 2 y ponemos lo mismo, ¿no? Start y hacemos el mismo proceso. Ya ustedes esto ya lo van a poder realizar. Hacemos el mismo proceso, calentamos y observamos. Aquí tenemos que ser igual muy observadores, ¿no? Según el simulador, la sal con que iniciamos para este proceso es sulfato de hierro 2, pero heptahidratado. Es decir, inicialmente tiene 7 aguas. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando inicialmente? Y luego
cuando ya llegamos a otra temperatura, qué es lo que le sucede luego. Entonces, todos estos detalles voy a ver en el proceso también qué es lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, sean muy observadores en lo que están haciendo. Así nosotros vamos a concluir con esta tablita, ¿sí? De evidencias. ¿Ya? Ahora, para la siguiente parte, vamos nosotros a realizar ya los cálculos y resultados. Aquí sí, por favor, aquí sí dice reacción química. Por lo tanto, aquí sí tengo que colocar las reacciones químicas con todos los detalles. ¿Qué nomás tenemos que tener en cuenta? Estados de agregación de cada uno de los reactivos y cada uno de los productos. ¿Ya? El estado de agregación me refiero a si es un sólido, pongo entre paréntesis S, si es un gas, pongo entre paréntesis G, si es un líquido, entre paréntesis L, si está en estado acuoso o en estado líquido, en estado acuoso más bien, pongo AC o AQ en inglés, los dos está bien. Podemos colocarle aquí. No se olviden que una reacción química lleva una flecha como tal, ¿sí? Que indica la dirección de la reacción, ¿ya? Además, tenemos que tener en cuenta que estén bien escritos los reactivos, que estén bien escritos los productos. Si existe algún error en cuanto a nomenclatura, eso para ustedes ya es fatal, ¿sí? Ustedes ya en este punto, nomenclatura tiene que estar bastante bien afianzado en ustedes, ¿no? Entonces, bien escrito reactivos y productos, y además las ecuaciones químicas tienen que estar igualadas, ¿ya? Todos esos detalles tienen que tener una reacción química. ¿Listo? Entonces, ahí sí, bien hechas las reacciones químicas. Y aquí, por último, vamos a colocar el tipo de reacción. Les había mencionado que, por ejemplo, aquí el magnesio, justo el primero, puede ser una reacción exotérmica, puede ser una reacción de síntesis, puede ser una reacción de combustión, puede ser una reacción de óxido-reducción, ¿sí? Entonces, 4 tipos que habíamos mencionado de esta reacción pueden ser. Ustedes van a colocar uno de estos tipos, pero que no se repitan con el resto, ¿ya? Porque en todos pueden ponerme, ¿no? Digo aquí, en la siguiente, también es una reacción de síntesis, ¿no es cierto? Entonces, si digo acá, esta es una reacción de síntesis. La siguiente también reacción de síntesis. La siguiente también van a ponerme reacción de síntesis y así. Entonces, la cosa es que ustedes no repitan el tipo de reacción que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, si hay alguna que se repite, pues va a ser una entre tantas, pero no todas se van a repetir. Algunas tienen, como este caso, miren, 4 tipos que podemos poner una de las 4. Solo una, pero que no se repitan en el resto. ¿Ya? Así vamos a colocar todas estos tipos de reacciones. ¿Listo? Entonces, esa sería ya la parte de cálculos y resultados. Luego tenemos un pequeño cuestionario. ¿Ya? Hay algunas preguntas que tenemos que responder de acuerdo a lo que estamos haciendo en nuestro simulador y otras preguntas pueden ser de consulta, ¿ya? Que pueden sacar de alguna bibliografía. Toda consulta que ustedes hagan en cualquier medio, ya sea virtual, en libros, en lo que ustedes quieran, ¿sí? Tiene que ser citado. Tiene que ser citado, por favor. Citas, como habíamos mencionado, con formato APA, ¿sí? 6ª edición. Y obviamente esa cita al final tiene que haber una respectiva bibliografía. Tengan en cuenta esto, por favor, porque pierden puntos en cosas que son muy, muy elementales, ¿sí? Cuando no citan o copian nomás cualquier cosa y no ponen ninguna cita bibliográfica, ¿sí? Cuando todo lo que ustedes consultan tiene que merecerse una cita. Y eso también, que sean resúmenes de los que ustedes hagan, que sean parafraseos, pero que no sean copia textual. Si es copia textual, simplemente no vale, ¿no? Así que tienen que hacer sus propios resúmenes, lo que ustedes quieran hacerlo, pero
colocando igual la cita correspondiente, ¿no? Ok. Y tenemos también una pequeña consulta con 3 preguntas, ¿sí? Entonces, igual consultas, por favor, con citas bibliográficas adecuadas, igual bibliografía adecuada. Anónimos no funciona, ¿no? Si me ponen un anónimo, la información no vale, ¿sí? Igual si no ponen citas, la información no vale, ¿ya? Entonces tienen que poner adecuadamente. Listo. Y al final, la bibliografía. Eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. No sé si tienen, por favor, alguna pregunta. ¿Tienen algo que quieran decir? Ok. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Ustedes ahorita no es que se van a desconectar de la reunión general cuando ya yo cierre la reunión, pero van a trabajar en cada uno de sus grupos. Ustedes van a su grupo, crean una reunión, ¿sí? Crean una reunión. Por ejemplo, voy al grupo 1 y alguien del grupo tiene que crear una reunión aquí y el resto se une a esa reunión, ¿ya? Y todos van a trabajar en este momento hasta las 11 que corresponde a este horario. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a realizar todo lo que corresponde, ¿sí? A nuestro formato, hasta donde alcancemos, ¿sí? La primera parte, obviamente, lo que más voy a revisar es esta parte, porque es lo que más vamos a avanzar. Y luego, pues, ya el resto, si a ustedes les falta tiempo para culminar el formato, para culminar el llenado del formato, ustedes harán esto ya en otro tiempo, ¿no? Y culminarán con su informe. Igual, el informe lo vamos a entregar el día lunes, ¿sí? Así que igual voy a colocar una tarea para que ustedes puedan subirlo. Y las personas que no estuvieron en la lista, pues tendrán que hacerlo de forma individual, ¿sí? No se olviden entonces de mandar de forma individual también. Ustedes son 40 y ahorita veo que están 39. Sin embargo, ya voy a pasar revisando, corroborando con la lista que obtuve hace un momento y tomando la lista para ver quiénes están realizando de forma grupal y los que no, pues tienen que hacerlo de forma individual. Ok, si no tienen preguntas, por favor, vamos a desconectarnos. Voy a salir a finalizar primero a finalizar la grabación.